Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Bueno, hice una encuesta en mi comunidad a ver qué querían que recicle y han ganado frascos de vidrio. Así que acá me tienen con su pedido. Voy a reciclar hoy 3 frascos en este caso son de café, pero bueno, la idea da para cualquier frasco o botella de vidrio. Bueno, espero que les guste y los dejo con el video. Bueno, para la primera idea voy a pintar 2 manos de blanco. Puede ser acrílico, puede ser base blanca para artesano, puede ser gesso, lo que tengan. Deje secar y hoy me acompaña Eterna. Miren, hay unos colores preciosos de acrílicos premium de Eterna. Son premium porque son súper cubritivos y bueno, en este momento elegí estos en mi paleta porque no quiero que sean tan oscuros para este trabajo que voy a hacer. Y lo que vamos a hacer es, a ver, ¿cuál elijo? Primero este rosa. No, en realidad no es rosa. Ah, sí, este es rosa. Miren este color durazno, precioso. Bueno, con una esponjita, si tienen esa que es redondita, lo hacen con la redondita. Yo tengo esta. Y voy a hacer como si fueran redondeos. Así, como salga. Como manchadito. No se preocupen, que va a parecer como desprolijo al principio, pero creo que va a quedar bien. Bueno, voy a tener que cargar más. Seguimos con otro color. A ver, voy a dar vuelta. Vamos a agarrar el turquesa y así, y lo vamos a ir encimando. No vamos a dejar un lugarcito de color blanco. Podríamos, puede ser también, pero yo lo voy a como ensuciar todo con los colores que uno quiere. Ahora voy a traer otra esponjita y voy a tomar otro color. Vamos con el amarillo. Bueno, así hacen todo. No lo voy a hacer en cámara porque sería mucho tiempo. Así vamos haciendo todo el frasco con los colores que uno quiere y dejamos secar. Una vez que ya tenemos todo seco, todas las manchitas, de un lado lo hice un poco con colores más oscuros, en el otro con colores más claros, solo para que vean las diferencias. Cada uno elige los colores. Y ahora, bueno, es un libre dibujo que podemos hacer el que quieran. Vamos a hacer, qué sé yo, un corazón. Yo lo voy a hacer primero con lápiz negro. Otro corazón por acá. Vamos a hacer una especie de hojita. Yo lo estoy haciendo todos dibujos distintos para que vean. Vamos a hacer de este lado alguna flor, una especie de flor. Bueno, el dibujo lo eligen cada uno. Una vez que tengamos el dibujo hecho, vamos a ir con un pincel liner y acrílico negro. En este caso estoy usando acrílico premium Eterna y voy a delimitar el dibujo que hice. Primero lo voy a hacer así en el borde y vamos a dejar en todos los dibujos los colores que queden dentro de cada dibujo. El resto lo voy a pintar de negro. Voy a hacer acá un ejemplo y después van a ver el trabajo terminado. Voy a hacer estos 2 corazoncitos. Por eso es muy lindo hacer
con muchos colores debajo. Lo pueden hacer con los chicos porque es un trabajo súper fácil y divertido porque a ellos les gusta manchar, entonces al poner muchos colores. Bueno, una vez que está así, acá pongamos que tengamos otros dibujitos. Voy a hacer un corazoncito más chiquito, así no hay tanto lugar para pintar, así ven lo que quiero decirles. Y una vez que tenemos todo así, pintamos todo alrededor. Aunque a mí no me gusta mucho el negro, no me gusta nada, pero a veces en algunos trabajos quedan bien. Y en este va a quedar bien porque va a estar lleno de colores. Bueno, yo voy a terminar de hacer este frasco con los demás dibujos que vamos a hacer con lápiz y ahora van a ver el trabajo terminado. Bueno, y así quedó este primer frasco. Espero que les guste. Pueden hacer los dibujitos que quieran. La tapa no la pinté porque me encantó cómo quedó la combinación de rojo y negro. Aparte, en el frasco también hay rojo. Así que bueno, espero que les haya gustado y ahora seguimos con el siguiente frasco. Bueno, en esta opción también lo limpiamos y lo que voy a hacer es pegar papeles de seda, así cortaditos desigual con la mano, sobre la botella o el frasco o lo que quieran de líquido. No importa que se arruguen, al contrario, por eso busqué de hacer en pedacitos chiquititos para que haya arrugas. No quería arrugarlo completo, como hice en otro caso. Quiero que quede algunas pequeñas arrugas y las uniones de cada pedazo. Bueno, esto lo voy a hacer en todo el frasco y dejo secar. Una vez bien seco esto, lo que voy a mezclar es un poquito de laca terna con la purpurina color plata. En este caso porque yo lo voy a tener adentro. En el caso de que el frasco ustedes lo quieran a la intemperie, lo van a tener que mezclar la purpurina con goma laca. Vamos a poner un poquito más de purpurina. Y con esta mezcla voy a pintar todo el frasco arriba de este papel de cera que hemos pegado en trocitos. Con un pincel y lo voy a pintar todo. Va a quedar algo muy sutil, pero muy lindo. Voy a pintar todo esto, se van a marcar las arruguitas con el plateado. Voy a pintar todo el frasco y lo voy a dejar secar. Una vez bien sequito, ven cómo quedó, espero que se vea bien el plateado, así como en algunos lugares de un color y de otro. Ese es el efecto que le da con este papel así como arrugado. Voy a hacer un pequeño stencil porque el frasco no entra uno muy grande, de color negro, aunque a mí no me gusta el negro, ya lo saben, pero bueno, en este frasco amerita este color ya que es color plata. Vamos a hacerle el decoupage. Voy a descargar bien y ahora voy a adornar un poquito la boca del frasco y verán ya el trabajo terminado. Bueno amigos, así quedó este modelito. Miren qué bonito efecto con el papel, con la purpurina eterna en color plata, un stencil, acá una cintita de raso, un adornito bien fácil. Y estos frascos, como son altos, sirven muy bien para la silicona caliente, estos que son muy largos,
2 tubitos de la soda que yo los guardo para hacer manualidades. Así que miren qué bonito. Espero que les haya gustado, espero que se vea bien en la cámara. Y bueno, ahora les voy a mostrar otra propuesta. Bueno, una vez ya bien seca la mano de blanco, lo que voy a hacer es mezclar varios colores y pintar así, como de todo el frasco. Y dejamos secar los colores que queramos y dejo secar así todo el frasco. Una vez que ya se secó, así todo manchadito de colores, lo que voy a hacer es pasarle una mano del craquelador de Eterna y hay que dejarlo secar unos 10 a 15 minutos. Vamos a hacer ese paso, lo voy a dejar secar y arriba le voy a dar una mano de color blanco. Recuerden que para el craquelador siempre es conveniente abajo poner pinturas mate y no que tengan pigmentos plateados o dorados o cobres. Bueno, le doy una mano y voy a esperar los 10 a 15 minutitos. Bueno, ya esperé unos 15 minutitos. Ahora le voy a dar con acrílico blanco Premium de Eterna sobre la base craqueladora. Y vamos a esperar que craquele y haga su magia el craquelador. Y supuestamente con lo que hice se tendría que ver de todos colores. Ahí ya empieza a craquelar. Voy a pintar todo y ahora van a ver el trabajo terminado. Miren qué lindo que quedó esta otra propuesta con el craquelado, con varios colores abajo. Vieron que se puede hacer también algo así, que generalmente ponen un solo color. Así que bueno, pueden poner bastante colores abajo. Espero que se esté viendo bien en la cámara. Bueno, y acá arriba también le puse una cintita de raso, una cadenita, un calzoncito. Bien fácil y bien original. ¿Qué les parece? Acá también voy a poner los pinceles largos, los palitos de brochet, las tijeras grandes. Acá la hoja de tejer para hacer la cestería, reglas que son largas. Estos frascos vienen bárbaros para estas cosas que son bastante largas. ¿Qué les parece? Bueno, espero que les haya gustado mis 3 propuestas de frascos. Si quieren más, me lo piden aquí abajo o cualquier otro pedido, me lo hacen saber aquí abajo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por estar ahí. No olviden suscribirse al canal, que es gratis, y poner la campanita de las notificaciones, así YouTube les avisa cuando subo un nuevo video. Bueno, hasta aquí llegó este video. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.